Bienvenidos, tema de fondo en Iquique Televisión, un nuevo programa donde vamos a abordar una serie de temáticas en profundidad precisamente aquí en nuestro canal. Vamos a iniciar este ciclo con sociedad y seguridad con mirada de mujer. Un programa que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Pamela Catalán Barker, quien es psicóloga, terapeuta familiar, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí, ¿qué te dice? Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de familia, Pamela, y lo primero que me gustaría es que nos contaras un poco cómo ha ido evolucionando la familia, porque, ¿cierto?, los que tenemos ya algunas décadas en el cuerpo, ¿cierto?, acostumbramos a una familia bastante tradicional, ¿cierto?, el papá, la mamá, los hijos. Y bueno, ahora las cosas son bien distintas, digamos, han cambiado harto. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando la familia. Sí, claro. La familia tradicional, desde el punto de vista sociológico, ha ido cambiando durante las diferentes etapas históricas, pero más recientemente, ¿cierto?, en la revolución industrial y con la incorporación de la mujer, ¿cierto?, en la fuerza laboral, empezó a generar una transformación muy acelerada de lo que era la familia tradicional, ¿cierto? Y posteriormente el control de la natalidad, ¿cierto?, etcétera, y también las leyes de divorcio han permitido una mayor libertad de la mujer y también con ello una transformación en las formas de hacer familia, ¿ya? Y también considerando en la actualidad también, ¿cierto?, que eran cosas que antes no se consideraban, en los temas de género, ¿cierto?, las familias homoparentales, ¿cierto?, y toda la diversidad que hoy encontramos en las formas de hacer familias, familias monoparentales, familias extendidas, ¿cierto?, en la actualidad con un predominio de familias monoparentales, que es como lo más estadísticamente elevado en nuestro país. Yo no encontraba en estas familias tradicionales, ¿cierto?, la seguridad, ¿cierto?, de compartir con otros, de tener tus hijos, tus padres, en fin. Había un elemento de seguridad y así como la casa, ¿cierto?, un elemento importante también que te protege del entorno, del ambiente, el tener, ¿cierto?, a alguien contigo, compartir un proyecto de vida, en fin, era un tema que te daba seguridad. Indudablemente, y de hecho los estudios de la familia empezaron, la familia como tal, a mediados del siglo XIX, asociado al aumento del delito, ¿ya? De hecho, es muy curioso porque hasta el día de hoy, cuando uno busca las estadísticas de la familia, ¿cierto?, por ejemplo, en nuestro país, en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, todavía las estadísticas relacionadas a la familia están en la categoría seguridad, ¿ya? Mira. Entonces, Buen dato, ese exacto, interesante. sí, exacto, muy interesante. Tiene que ver con la seguridad, digamos, el tema de la familia. Inicialmente, claro. Inicialmente, ya. Sí, hay un autor por ahí que dice que el matrimonio es un estado de salud, ¿cierto? Por ahí por el 1800 y tanto. Exacto. Pero esto no siempre ha sido así. En la década de los 70 surge el concepto de familias monoparentales. Ya hasta antes de eso no se sabía de esto de las familias monoparentales. Fundamentalmente la mujer haciéndose cargo de la familia, Sí. los varones muy poco, digamos. Exactamente. Bueno, eso también responde a cambios sociológicos y legislativos, ¿cierto? Donde hay un aumento indudable, ¿cierto?, de las separaciones, ¿cierto?, por las leyes de divorcio que se han ido, están expandidas ya en casi todo el mundo. Costó harto en nuestro país, digamos. Fue muy lento, exactamente. Había toda una martingala legal, digamos, Exacto. para que la gente se separara, pero al final Claro. el que no quería seguir viviendo, bueno, tenía que hacerlo. Exactamente. Y antes, ¿cierto?, estas familias monoparentales no es que no existieran, sino que eran tabú y estaban considerados como familias disfuncionales, cosa que en la actualidad ya no ocurre, ¿ya? Sí, me acuerdo de ese concepto de familias disfuncionales, porque no obedecían, digamos, Claro. a un ideal, me imagino. Al patrón de normalidad que era establecido como tal. Ahora ese patrón de normalidad ya se esfumó. Oye, en estos casos, la madre, ¿cierto?, se hace cargo de los hijos en la mayoría de los casos y el padre desaparece o se ausenta definitivamente, asumiendo como que no tuvo ningún compromiso, no tiene ningún compromiso derechamente. Y ahí está todo el tema, digamos, ¿cierto?, de las pensiones de alimentos, en fin,
que hay mucho, entiendo una cifra bien enorme de personas en nuestro país que no pagan la pensión alimenticia. Más de 30.000 en la actualidad con la lista de deudores de pensión de alimentos. Y eso responde, ¿cierto? Y lo podemos contextualizar a una acción violenta, desde la violencia pasiva, ¿cierto? El no hacerse cargo de los hijos, ¿cierto? Es una forma de violencia hacia la mujer, ¿cierto? Que implica, ¿cierto?, el hacerse cargo sola de los hijos, cuando el promedio en Chile de ingreso de la mujer es de 600.000 pesos, ¿cierto? Entonces, si cruzamos eso con la cantidad de familias homoparentales, que es más del 50%, ¿cierto? Y la cantidad de deudores de pensión de alimentos, lo que nos encontramos son familias, una cantidad importante de familias con una alta vulnerabilidad, ¿cierto?, socioeconómica, y bueno, y el desastre social que eso genera. Y en ese sentido, ¿por qué ocurre esto? Tú eres terapeuta familiar, entre otras cosas, digamos. ¿Por qué las parejas se separan, como se dice en buen chileno, en mala? No son capaces de llegar a un acuerdo, cierto, civilizado, asumir cada uno compromisos. ¿Cómo se produce la separación en el fondo? Bueno, en general los orígenes de los fenómenos son multidimensionales, ¿no? Generalmente no hay una causa que genere un efecto, pero sí tenemos que considerar que existe un contexto de violencia, ¿cierto?, muy elevado hacia la mujer en los países latinoamericanos, ¿cierto? Y eso, las tasas de femicidio en Latinoamérica son escandalosas, ¿no? ¿Eso, disculpa, es distinto en Europa, en otros...? Es menor, claro, en Latinoamérica mucho más, indudablemente. El machismo. El machismo, claro, exactamente, corresponde a violencia machista. Entonces, podríamos decir que a grandes rasgos esa violencia adquiere una vertiente pasiva, ¿cierto?, desde el no hacer, desde el no hacerse cargo, como la deuda de pensión alimenticia, y también hay otra vertiente que tiene que ver con las separaciones destructivas de los padres, ¿ya? Y donde se involucran a los hijos, ¿cierto?, dentro de ese conflicto, y que es una moneda de cambio. Exactamente, como el trofeo, ¿no? Como el trofeo de la guerra. Y ese fenómeno es bastante expandido en la actualidad. Se juega en la arena judicial, es decir, consta de muchas acciones judiciales donde los hijos les toca ir a declarar, ¿cierto? Están involucrados a través de informes periciales, etcétera, ¿no? Y que, bueno... ¿Y eso afecta a los niños de todas maneras? Indudablemente, hay muchos estudios, ¿cierto?, que indican, ¿cierto?, incluso mi propia experiencia en el trabajo con familias con alto conflicto, es que el daño a los hijos es tremendo, desde lo actual, ¿cierto?, que generalmente son trastornos ansioso-depresivos, hasta depresiones severas, intentos de suicidio, conductas de alto riesgo, adicción a las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel de daño que se genera a los hijos es enorme, enorme, y en muchas dimensiones y a lo largo de toda la vida. Y este ha sido un fenómeno que estaba bastante invisible en nuestro país. Ahora en la actualidad recién se están armando algunas acciones, ¿cierto?, a partir de un movimiento liderado principalmente por abogados, y que justamente está enfocado a la protección de los derechos del niño involucrados en la separación destructiva de los padres. Sí, esto de los derechos del niño es bien interesante, es un concepto relativamente moderno, ¿cierto?, nuevo, y uno de repente se encuentra con muchas personas, Pamela, que dicen, pero ¿hasta cuándo le van a dar derecho a los niños? ¿Cómo ellos van a tener derecho a esto y a lo demás allá? ¿Cierto? Y como que no se entiende mucho que los niños tengan derecho. Sí, de hecho eso también tiene que ver con los cambios culturales y principalmente los cambios legislativos, ¿ya? Con la adscripción de Chile a la Convención de los Derechos del Niño, los niños pasan de ser objeto de protección a sujeto de derecho. Y eso cambia radicalmente la concepción
de cómo son los niños, de cómo se les debe tratar como sujetos y no objetos. Objeto es este vaso de agua, esta silla, ¿no? Sujeto es una persona a la cual yo le debo respeto. Entonces ese cambio es radical, porque implica tratar a los niños, ¿cierto?, como seres humanos, no como objetos. ¿Los padres saben eso, Pamela? Bueno, ese es un porque tema... no hay escuela para padres, digamos. A nadie debería haber. ¿Cierto? Exactamente. Bueno, las leyes son claras y a los niños desde el kinder, ¿cierto?, desde que están en el jardín infantil se les inculca bastante el tema de cuáles son sus derechos, ¿no? Y hay leyes, ¿cierto?, que protegen a los niños, y todos los adultos no podemos hacer como el que no sabemos que está prohibido, ¿cierto? Por ejemplo, pegarle a los niños, agredirlos o maltratarlos. Sí, Pamela, sin lugar a dudas, ¿cierto?, que esto de alguna manera, insisto, a las generaciones, ¿cierto?, más que tenemos ya sus varias décadas en el cuerpo, esto les suena raro, digamos, ¿cierto? De repente hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no le puedo pegar un cachuchazo a este cabro si no entiende con palabras, no hay caso? Y la gente lo asume como algo natural, si es mi hijo, digamos. Exacto, bueno, es que es una transformación que implica cómo poner límites y poner normas de manera no violenta, porque poner límites y poner normas no significa violentar a los niños, agredirlos, tratarlos mal. Se puede hacer eso de otra manera, que es la que se está aprendiendo en la actualidad, ¿cierto?, a través de los principios de crianza respetuosa, etcétera, ¿cierto?, y que permiten a los padres ponerle límite a los hijos, que eso es súper importante, corregirlos, inculcarle normas, valores, pero de una manera no violenta. Oye, y hay un concepto, ¿cierto?, que es nuevo, entiendo, que es la coordinación de parentalidad como forma de abordar las familias con alto conflicto. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Sí, la coordinación de parentalidad es un método alternativo de resolución de alto conflicto para familias que se separan, digamos, de manera muy conflictiva, y que es este fenómeno que te comentaba, ¿cierto?, que involucra a los niños dentro de ese conflicto entre los padres. Entonces, una metodología para abordar el tema. Exactamente. Ya en Chile no existen programas ni métodos para familias de alto conflicto como estas, que son judicializadas, ¿cierto?, que están involucradas en las redes de mejor niñez. Lo llevan los abogados nomás, ¿no? Yo tomo un abogado, tú tomas un abogado y bueno, y nos vemos en tribunales, pero no hay nadie que lo aborde, digamos, en su esencia. Claro, estas familias finalmente son derivadas a ciertos programas como el PPF, ¿cierto?, pero ese programa tiene lineamientos técnicos que son propios para familias de bajo conflicto. Estas familias son familias de alto conflicto. Entonces, el programa, pese a que los derivan como a empujones, digamos, ahí, por ciertas leyes, digamos, el equipo no tiene la capacidad ni técnica ni recursos de ningún tipo para afrontar este tipo de familia, y por lo tanto lo que se produce generalmente es una cronificación y una agudización del conflicto que influye, digamos, directamente, y quien paga todo esto es el niño o los niños involucrados. Entonces la coordinación de parentalidad es un modelo que se ocupa en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Se está ocupando en España, donde yo me formé en ANCOPA, la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad de España, y en la actual es un modelo comprobado para familias de alto conflicto, y en la actualidad estamos un conjunto de varios abogados chilenos, inclusive una jueza, trayendo este modelo a Chile. Estamos trabajando en la adaptación del modelo a la legislación chilena y los procedimientos legales, etcétera. Y la idea es poder implementar la coordinación de parentalidad en Chile y poder implementarlo a nivel de todo el país, ojalá, ¿cierto? Pero por lo menos traerla, empezar a hacer los pilotos. Ya estamos en el proceso de adaptación del modelo. Entonces, bien esperanzador, digamos, porque estas familias son alrededor de un 20 o 30% de las familias que son familias de alto conflicto, que judicializan constantemente, que ocupan muchos recursos. Un porcentaje importante, digamos, del total. Sí.
Ahora, ¿quiénes debieran, digamos, asumir esto? ¿Los tribunales de familia? ¿Alguna institución que no existe, que hay que crear? Cuéntame eso. O sea, este es un fenómeno complejo, por lo tanto hay que asumirlo de manera compleja también. Es decir, tiene que haber muchos involucrados para que esto funcione. En este inicio, en el principio, ¿cierto? El trabajo tiene que ser en conjunto y coordinado con los tribunales de familia y con los operadores, todos los operadores jurídicos, es decir, los abogados, peritos, programas que también están involucrados, es decir, todos trabajamos en conjunto, remando, digamos, para el mismo lado en función de la protección de los derechos de esos niños, ¿no? Y bueno, la idea es que ahora vamos a hacer, estamos diseñando el piloto para implementarlo en algunas regiones del país. Afortunadamente tenemos el apoyo de un ministro de la Corte Suprema, entonces está todo como muy bien andando y la idea es poder traerlo, probar, hacer este piloto y luego, si es que esto funciona bien, ya poder apuntar a políticas públicas, a programas específicos, etcétera. ¿Y cómo se ha logrado, digamos, implementar en otros países? ¿Cuáles, mejor dicho, son los resultados? ¿Se termina el conflicto? ¿Baja el nivel de conflicto? ¿Desaparece el conflicto o no? Sí. Las experiencias señalan que, por ejemplo, una experiencia en Estados Unidos, contaba un colega que la cantidad de familias tenía en el año 2021 ciento y tantas, entre todas las familias que estaba tratando en este centro, nuevos causas judiciales, ¿cierto? Al año siguiente esas causas de 130 bajaron a 8. Entonces, o sea, hay un impacto. Claro, ahí hay un indicador, potente. claro, hay un indicador concreto, ¿cierto? Que es el nivel de judicialización, ¿cierto? Que nos indica claramente la efectividad del modelo. Y bueno, obviamente, entre menos conflictos, menor vulneración de derechos de los niños, ¿no? Hay una causa-efecto ahí directa. ¿Qué pasa con estas familias que les cuesta tanto? ¿Por qué se conflictúan tanto, Pamela? ¿Por qué llegan a niveles que uno dice, oye, pero al final todo se judicializa, dicen yo te veo en los tribunales, o habla con mi abogado, o sea, ni siquiera son capaces, digamos, de conversar el tema? Exacto. Bueno, también para que una familia llegue a ese nivel de conflicto, ¿cierto? Hay una historia que se fue tejiendo a lo largo de los años, ¿ya? O sea, esto generalmente no pasa del día a la mañana, sino que hay precedentes y también hay elementos que hacen que esto explote en cierto momento, como un volcán, ¿no? Entonces, ¿cómo se va desarrollando la relación de pareja desde que se conocen hasta que...? Claro, o más bien está relacionado en cómo se produce la separación. Ah, ya. En el minuto en que se separan, ahí la cosa Exacto. No fluye, digamos. Exactamente. Ya. Entonces, bueno, en definitiva, hay múltiples variables, ¿no? Incluso desde patología, ¿cierto?, de alguna de los miembros, historia de la pareja, recursos personales de cada uno de los padres, redes de apoyo. Entonces hay una serie de variables que inciden, que son factores de riesgo o protectores para que una familia llegue a ese estado. El tema es que cuando llega a ese estado, ¿cierto?, es como una bola de nieve, cada judicialización va agrandando la bola de nieve, ¿cierto?, y cada vez se va haciendo más extremo porque lo judicial tiene una estructura contenciosa, ¿cierto? Entonces, ya como decías tú, ya que llega un abogado de una parte, el abogado de la otra y cada uno quiere ganar, ¿cierto? No hay nadie ahí que esté velando, ¿cierto?, por la protección de los derechos del niño. Ahora existen figuras como el curador ad litem, que es una figura legal, ¿cierto?, que ahora está tomando mucha más fuerza en la protección de los derechos del niño en el tema judicial. Pero aún así faltan recursos que permitan justamente construir estas conversaciones entre una pareja que terminó muy mal, ¿cierto?, que tiene un alto conflicto, pero que aún así tiene que conversar para tener una coparentalidad mínima suficiente para criar a los niños. Y a propósito, ¿qué pasa con los niños que sufren este problema, que tienen estos padres, ¿cierto?, tan conflictuados?
También existen estadísticas, digamos, de problemas, por ejemplo, de aprendizaje, de colegio, de deserción escolar. ¿Qué pasa con ello? Mira, estadísticas, lamentablemente, bueno, ahora recién estamos como construyendo base de conocimiento en Chile respecto al tema de separaciones destructivas. Tenemos muy pocos estudios porque es un fenómeno que ha sido muy invisibilizado, ¿ya? En mi experiencia, yo llevo 15 años trabajando con familias de alto conflicto, es que el 100% de los niños que están inmersos en el conflicto de sus padres terminan con un alto daño psicoemocional. El 100%, no hay ninguno que no. El 100%, todos los niños. Es terrible. Sí. Y me imagino que ellos después pueden reproducir estos modelos de familia en su propia familia, o sea, un círculo vicioso. Exacto, claro. O sea, ellos cuando formen su propia familia, ¿cierto?, van a tener estos modelos y es realmente complejo. Sí, es muy complejo. También te quería preguntar, ¿cierto?, porque este tema de la seguridad, ¿cierto?, y lo que está ocurriendo en nuestro país, no solo en nuestro país, digamos, ¿cierto?, está prácticamente en todo el mundo, hay problemas graves de delincuencia, de violencia, de inseguridad, ¿cierto? Las estadísticas también apuntan a precisamente jóvenes, muy jóvenes, niños, lo hemos visto, ¿cierto?, en los portonazos, los abordazos y todas estas cosas. Y siempre, ¿cierto?, las estadísticas señalan que son chicos, la gran mayoría, que provienen de lo que se llamaba antes, ¿cierto?, estos hogares disfuncionales, donde no existe el papá, o el papá está preso, la mamá no sé qué, o están metidos en la droga. También, digamos, hay un elemento importante que probablemente no ha sido abordado en profundidad tampoco desde las políticas públicas, digamos, porque estos niños sufren, ¿cierto?, esta vulneración y un poco hacen su vida en lo que pueden y en lo que les tocó en el barrio, con algunos amigos, en fin, o sea, se produce un tema, una derivada súper grave, digamos. Sí, yo creo que ahí hay que tener una salvedad, ¿cierto?, de ligar la estructura de la familia, ¿cierto?, el tipo de estructura, a situaciones, digamos, de los niños que los lleven a ser delincuentes, ¿ya? Porque, claro, indudablemente existe esa variable, pero hay una variable de trasfondo que es mucho más potente, que son las variables de vulnerabilidad socioeconómica y que son estructurales, ¿cierto?, en el modelo capitalista que nosotros vivimos. Entonces, o sea, familias que no tienen lo suficiente para desarrollarse, en fin, ahí ya... Claro, porque no hay recursos estatales, no hay recursos de redes de apoyo, existe pobreza, ¿cierto? Y claro, lo estatal, en ese sentido, el aparataje estatal no es suficiente, ¿cierto?, para abordar o para hacerse cargo de ese enorme porcentaje de personas vulnerables, como te decía antes, ¿no? La mujer promedio en Chile gana 600.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Con eso tiene que pagar arriendo, vivir, comida, las pagar cosas de todo, los niños. Exacto, porque papá no está presente o qué sé yo. Te fijas, considerando la tasa de deudores de pensión alimenticia. Sí. Entonces, un gran porcentaje de las familias de Chile vive esa situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Y de exclusión social. El principal, digamos, claro, factor. y eso va generando exclusión social, indudablemente, ¿cierto? Y ahí sí, ¿cierto? Se va armando la tormenta perfecta. Oye, algo nos habías contado tú, ¿cierto?, que este tema, ¿cierto?, de la coordinación de parentalidad también existe la posibilidad de hacer acá un piloto en la región. Cuéntanos un poco, ¿se está trabajando? ¿Estás viendo tú ese tema? Sí, estamos a nivel nacional organizándonos las primeras coordinadoras de parentalidad que estamos formadas en Chile, algunas de las primeras, bajo el alero de la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad de España, ¿ya? Para formar la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad de Chile, ¿ya? Entonces, bajo esa, digamos, estructura, la idea es poder implementar un proyecto piloto en varias regiones y lo ideal, ¿cierto?, sería en Iquique también, porque tenemos
una estructura, ¿cierto?, favorable, jueces también que son preocupados en nuestra región del bienestar de los niños. O sea, hay un ambiente favorable. La Corte de Apelaciones de Iquique también muy preocupado de estos temas, por lo tanto existe un ambiente favorable como para poder implementar este piloto acá. Ahora, eso estamos en gestiones todavía, así que está por verse. ¿Y los profesionales están preparados para esto? Claro. ¿Hay cursos? Bueno, tú me contabas que te habías preparado en España, no sé si acá, Exacto. digamos, las universidades también están incorporándose al tema. Sí, de hecho se están generando los primeros diplomados, ¿cierto?, dentro de las formaciones en la Universidad Central y la Universidad de los Andes, que se van a implementar de manera online. Entonces pueden acceder, ¿cierto?, personas de todos los lugares. Ahora, lo ideal, por supuesto, y también es parte de las gestiones que tenemos que hacer, es involucrar a toda la ecología, ¿cierto?, local, universidades, ¿cierto?, sociedad civil en esto, para que pueda estar realmente poder implementarse de manera integrada, ¿cierto?, sinérgica, y poder generar cambios reales, ¿cierto?, y poder para la implementación después más a nivel nacional, digamos. Bueno, Pamela, queremos agradecerte, ¿cierto?, que nos hayas acompañado en esta entrevista. Ha sido Gracias. súper, ¿cierto?, interesante conversar sobre estos temas, y vamos a tener oportunidad, por supuesto, ¿cierto?, en otros programas del canal también, para seguir ahondando y, bueno, y que nos vayan contando un poco cómo va esto, ¿cierto?, tan especial y que es tan relevante, digamos, ¿cierto?, para la familia, para la sociedad, ¿cierto?, tener buenas relaciones, Sí. ¿no?, entre los papás y también, por supuesto, con los niños. Exactamente, muy de acuerdo. Muchas gracias, estoy muy agradecida por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, conversamos hoy, ¿cierto?, con Pamela Catalán Barker, quien es psicóloga, terapeuta familiar, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad, en este programa Sociedad y Seguridad con Mirada de Mujer, que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. En este nuevo ciclo de programas, además en Iquique Televisión, tema de fondo. Muchas gracias por vuestra atención.